o la familia del movimiento progresista Judíos Haderet, los del camino. En esta semana vamos a estar hablando de la Parashá número 3, Led Leha. Vamos a estar leyendo en Génesis 12:1 y 17:27. Y en esta parashá vamos a estar hablando sobre Abraham. Luego de el llamado divino por parte del Eterno para que abandonara Harán y se encaminara en otra tierra que Hashem le indicaría, el patriarca se dirigió a Canaán, llevando consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones. También llevó a los muchos seguidores a quien él y Sarai habían logrado acercar a los caminos de Hashem y su Torá. Los viajeros llegaron a la tierra de Canaán y continuaron a la ciudad de Gen, donde Dios se le apareció a Abraham en una visión y afirmó su promesa de que algún día la tierra de Canaán pertenecería a sus descendientes. Abraham construyó un altar en acción de gracias a Hashem por esas noticias felices. Una terrible hambruna desató en Canaán. Impulsó a Abraham a permanecer temporalmente en Egipto, temiendo que los egipcios se sintieran atraídos por su esposa Sarai y lo asesinaran para apoderarse de ella. Al acercarse a la tierra de Egipto, le pidió que le dijeran que era su hermana. Cuando arribaron a ese país, la belleza de Sarai despertó gran admiración y fue llevada al palacio de Paro, el faraón. De inmediato, Abraham fue colmado de regalos de rebaños y sirvientes. Sin embargo, cuando Paro y su familia fueron castigados con misteriosas enfermedades, este sintió que algo andaba mal. Supo que Sarai era en realidad la esposa de Abraham y que su secuestro había causado este castigo. Paro pidió a Abraham que abandonara Egipto junto a su familia y sus bienes, y Abraham así lo hizo. Con su esposa y las nuevas posesiones que había obtenido, ingresó a la ciudad de Betel, en Canaán. Puesto que Abraham y Lot se habían hecho muy ricos y dueños de grandes rebaños, no había suficientes pastos para sus ganados y surgieron disputas entre los pastores. Para evitar el conflicto, Abraham sugirió que él y Lot se separaran y ofreció a su sobrino que eligiera primero la tierra en la cual quería asentarse. Lot eligió la paniencia del Jordán, fértil y bien irrigada, y levantó sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma, de mala fama por la perversidad de sus habitantes. Abraham se estableció en las llanuras de Mamre, cerca al Jabro, y nuevamente recibió la promesa de Dios de que algún día sus descendientes poseerían esa tierra. Y en esa época, 5 gobernantes del sur de Canaán, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra, se hallaban comprometidos en una revuelta contra Kedorlaomer, rey de Elam, a quien le habían pagado tributo durante 12 años. Kedorlaomer buscó la ayuda de 3 de los gobernantes vecinos. La revuelta se convirtió en una batalla en la que triunfaron Kedorlaomer y sus aliados. Estos estuvieron un botín consistente en todas las posesiones de Sodoma y Gomorra. Además, sometieron a cautiverio a gran parte del pueblo. Entre los cautivos se encontraba Lot. Al conocer la situación de su sobrino, Abraham condujo a sus familias y servidores y presentó batalla contra las fuerzas victoriosas. Le derrotó y rescató a Lot y sus posesiones, como así también al resto de los habitantes de Sodoma y todos sus bienes, y el rey
Melquisedec de esta ciudad salió a saludar a Abraham luego de su victoria y le ofreció todas las posesiones que había rescatado de Kedorlaomer como recompensa por haber liberado a los cautivos. Abraham, empero, rehusó cualquier tipo de retribuciones por sus esfuerzos, excepto los diezmos que entregaron al Cohen Melquisedec. A pesar de toda la gran riqueza material, Abraham se sentía triste por el hecho de no tener aún un hijo y heredero. Entonces Hashem le indicó que mirara al cielo y contara las estrellas. Ciertamente no puedes contarlas, dijo Dios, pues así de numerosas serán tus hijos. Luego le hizo saber que lo había sacado de la tierra de Ur Kasdí para entregarle esta tierra como posesión que heredarían sus descendientes. Abraham preguntó: ¿cómo sabré que poseo esta tierra? Y Hashem selló entonces un pacto con él, conocido como el pacto de las mitades. Dios le informó luego que sus descendientes serían esclavizados temporalmente en tierras extrañas, pero que saldrían de ella con gran riqueza. Como no tenía hijos, Sarai sugirió a Abraham que tomara a su sierva Agar como segunda esposa. Cuando Agar advirtió que estaba encinta, le perdió el respeto a Sarai. Esta se sintió muy molesta y se quejó a Abraham. El patriarca devolvió a Sarai su autoridad sobre Agar. Después, Sarai tuvo que lidiar duramente con la sierva, que terminó huyendo. Un ángel de Hashem apareció ante Agar y le dijo que regresara, prometiéndole que el hijo que tendría, Ismael, sería el fundador de una nación caracterizada por la violencia y el salvajismo. Cuando Abraham llegó a la edad de 99 años, Hashem renovó su pacto con él y cambió su nombre por el de Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Luego le ordenó que se circuncidara, junto con todos los demás varones de su casa. Desde entonces, todo niño varón judío que nace debe ser circuncidado a los 8 días de edad. Este ha sido el signo del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Hashem dijo también a Abraham que a partir de entonces Sarai sería conocida como Sara, que significa princesa. Abraham cumplió completamente con la circuncisión en Ismael y todos los varones de su casa, y luego se circuncidó él mismo. Todo esto fue realizado por Abraham y a la luz del día, sin importarle lo que los demás podrían decir o hacer, solamente cuidándose de que hubiera mujeres en el acto. Con este acto de obediencia a los preceptos del Eterno, de forma inmediata, concluye la parashá de esta semana. Bueno familia, a continuación estaremos compartiéndole nuestra porción semanal del pacto renovado. Esta semana vamos a estar hablando sobre el libro de Mateo, que dice la escritura: otra vez entró Yeshua a la sinagoga, y allí un hombre que tenía seca la mano, y le acachaban para ver si él el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarles. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Quiénes eran estos que acechaban al rabí? Los fariseos de la estricta escuela de Shammai, quienes consideraban prohibir incluso ir al médico durante Shabbat, aunque uno de ellos estuviese enfermo. Por esa razón, para ellos no era adecuado que Yeshua operara sanidad en ese día. Vaya conflicto. ¿Cómo puede una persona resistirse
al mover de Dios por causa de sus interpretaciones. ¿Cómo restringirle al Todopoderoso a hacer algo en el momento que Él desee? Por eso el maestro rompe sus legislaciones al establecer una halajá, una ley para el Shabbat. Está permitido hacer el bien y salvar las vidas, en lugar de lo contrario. Ese es el problema de contar solamente con la letra de la Torá y no en su espíritu, que fue lo que el Mesías vino a revelar. La esencia o postura original de la Torá consiste en estudiarla, obedecerla y enseñarla, teniendo presente la justicia, la misericordia y la fidelidad. Como las enseñanzas de nuestro Rabí Yeshua en Mateo 23:23, un cumplimiento de los preceptos de manera mecánica y sin intenciones se convierte en simple religiosidad, lejos del corazón de Dios, lejos de comprender cuán profundo y real es el poder de la Torá para transformar el alma. Versículo del Salmo 19:7, impactando todas las áreas de nuestra vida. El maestro se frustra ante la dureza del corazón de sus detractores, pero no por una cuestión de ego o de tomarse personal lo que estaba haciendo, sino por genuino amor y compasión. Su sentir era el sentir del Padre, el cual desea que todos procedan al arrepentimiento. Su lucha con ellos no era como la que acostumbraban a tener con otros, ya sea por algún interés o por temor, pues la conciencia e incluso las emociones del Mesías estaban alineadas por la voluntad de su Padre. Empezaron a tramar un complot contra Yeshua y él se retiró, no por temor al hombre. El hecho habló al respecto en Mateo 10:28, sino por prudencia, pues exponerse innecesariamente al peligro, alejado presunta confianza en Dios, puede tomarse como tentarle a él. ¿Qué fue estos azotes o plagas de los cuales Yeshua había sanado a aquellas personas? No eran simplemente enfermedades que habían adquirido por circunstancias fortuitas, sino dolencias sufridas como castigos por parte de Hashem. Es por eso que el pacto renovado vierte a aquellos que estaban azotados por enfermedades diversas debido a sus transgresiones de la Torá, lo cual nos enseña que ciertas enfermedades pueden venir como consecuencia de los pecados que estas personas cometen, como está contemplado en Deuteronomio 28 del 20 al 28, donde se dice que Hashem te herirá con peste, tuberculosis y fiebre ardiente e inflamación y calor, fiebre y la espalda y abrazamientos y tizón, con la sarna de Egipto, con tumores, con llagas húmedas y llagas secas, la que no podrás curarte, con locura o con ceguera, y con la confusión del corazón. El caso de la lepra también es un ejemplo de lo que estamos hablando, pues en la tradición judía se ha interpretado esta afección cutánea como una plaga divina decretada por el tribunal del cielo contra quienes cometen maledicencia. Todo esto nos indica que quebrantar los preceptos sagrados solo trae desgracia, depresión, infelicidad y carencia, por lo cual lo mejor que el hombre puede hacer es temer a Dios y acatar sus mandamientos. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu de Santidad? ¿Y por qué no tiene perdón? Las versiones occidentales traducen a Mateo 12:31 al 32, pasaje paralelo en el que vamos a ampliar un poco lo ocurrido aquí. Lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada,
Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 3 particularidades tiene este pasaje. La primera, es inquietante pensar que existe un pecado que de cometerse lo descalifica a uno para siempre sin esperanza alguna. 2. En ningún otro lugar de la Escritura hay mención de esta transgresión, excepto en los versículos paralelos a los evangelios. 3. Se le da a esta transgresión una categoría más grave que maldades como el homicidio y la inmoralidad sexual. La clave para entender esas palabras de nuestro Santo Maestro es, como siempre, el contexto inmediato de la misma. En el versículo previo se observa que ante la liberación que el rabí estaba realizando, algunos líderes religiosos allí presentes osaron decir que solo efectuaban tales prodigios porque estaba aliado con las tinieblas. Ahora bien, lo que resulta descabellado de tal acusación es que realmente no había motivo para hacer un señalamiento tan serio en contra de Yeshua, ya que en ningún momento había dado un fruto contrario a la rectitud y la sanidad. Motivados por la envidia y sin tener causas que le inculpase, recurrieron a una mordaz y venenosa calumnia que realmente no le denigraba a él, sino al Espíritu de la Santidad, que operaba maravillas por medio suyo. La blasfemia contra el Ruach HaKodesh es entonces atribuir a Satanás un milagro que irrefutablemente y a todas luces fue hecho por la mano del Eterno, por mera contumacia y obstinación. Incluso sería diferente poner en duda una sanidad, bien sea por ignorancia, por incredulidad o por la reputación de quien la está ministrando. Mas lo que aquí se está describiendo es una injustificada actitud de rebelión y empecinamiento que les imposibilita a las personas arrepentirse y rectificar. Y es por eso que tal infracción no tiene perdón, porque por la cauterización de sus conciencias, el individuo se cierra a sí mismo la puerta del retorno. En consonancia con esto, el Pacto Renovado presenta el mismo texto citado en Mateo 12 de la siguiente forma: por esta razón debéis saber entonces que toda violencia de la Torá y toda blasfemia le será perdonado a los hombres, excepto el blasfemar contra la revelación evidente de la presencia divina. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra la manifestación palpable de la presencia divina no le será perdonado, ni en esta edad presente ni en el mundo por venir. Bueno, familia, esta fue nuestra porción de la semana de nuestro Pacto Renovado. Le agradecemos a todos por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos la próxima semana con nuestra Parashat semanal. Shalom.